buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es ineludible, es inevitable, es el mate. Y sí, tengo puestos mis aritos de mate para este episodio, a ver si se los puedo mostrar. Son miniaturas, no sé si se ven. Acá tengo un mate y del otro lado tengo un termo. Es un poco raro pensar que hace 2 años que estoy con el podcast y que nunca grabé un episodio del mate, que es uno de los primeros temas que se supone que tengo que hablar como argentina. Pero la verdad es que yo siempre quise grabar este episodio con video. La idea es que hagamos un tutorial juntos, vos y yo, sobre cómo armar el mate. Si no tenés el mate, al menos podés ver la forma en la que se hace o mi forma. Desde ya les advierto que el tema del mate es muy individual, es casi un ritual sagrado, así que si me está viendo otra persona que lo hace de otra manera, no estoy invalidando su forma de hacer el mate, solamente les voy a enseñar la forma en la que yo lo hago, en la que me enseñaron a mí cómo hacerlo. Pero antes de empezar con el episodio, les quiero recordar una cosa. Este proyecto, Español desde el Sur, es un proyecto independiente. Y cuando digo independiente, digo 100% independiente. Soy yo la que está atrás de todo. Estoy atrás del guión, estoy atrás de la grabación, de la edición, de los comentarios, del Instagram incluso. Ahora estoy yo sola. Y es un trabajo para mí. Es un trabajo que hago con placer, que me encanta, pero no deja de ser un trabajo que me lleva varias horas por semana y es tiempo que me reservo para el podcast y no para mi trabajo principal, que es dar clases. Entonces, si les gusta este proyecto, hay varias formas de apoyarlo. La primera es seguirlo, calificarlo, dejar comentarios, incluso recomendarlo. Son todas cosas que a mí me sirven un montón, que al algoritmo lo ayudan a que este podcast llegue a más personas. Pero también hay una forma de apoyarlo económicamente. Si para ustedes no representa un gran número, se pueden hacer aportes mensuales. Van a encontrar el link en la descripción. Creo que el mínimo que permite la página son $3, entonces podrían aportar desde $3 mensualmente. Realmente es un número que no signifique un sacrificio para ustedes, por supuesto. Pero está esa posibilidad y a mí me ayuda muchísimo a que esto se vuelva un trabajo pago, básicamente, que yo pueda vivir de seguir haciendo este proyecto. Dicho todo esto, les recuerdo que en el link de la descripción, que está en Spotify o en el Instagram o en otras plataformas, van a encontrar varios recursos. Primero van a encontrar las transcripciones de todos los episodios gratuitas. Van a encontrar también un formulario para contactarme si están interesadas en tomar clases de español online y la página para hacer aportes económicos al podcast, además de otras cosas. Ahora estoy intentando modificar la página para que tengan la posibilidad de contactarme por el club de lectura específicamente, que por cierto tuvimos los primeros encuentros este fin de semana y estuvo buenísimo, así que va a haber nuevos, estoy segura. Y ahora sí, sin mucho más que decir, podemos empezar. Bueno, ¿cómo hacer un episodio del mate, no? Siento que hay tantas cosas para decir que es un poco difícil de abarcar. Yo creo que voy a hablar de varias cosas. No solo vamos a tener un tutorial sobre cómo armar un mate, también la idea es hablar un poco más allá de cómo se hace, qué es. Me gustaría contarles un poco su importancia cultural, su significado, por qué todo el mundo habla tanto del mate, hasta el hartazgo casi, ¿no? Como es de lo único que se habla más o menos cuando se habla de la Argentina. Y la idea es entender un poco por qué tiene de especial esta bebida, cuál es su significado, su importancia, por qué es un ritual para la sociedad argentina, no solo argentina, uruguaya, paraguaya, brasilera, ¿no? Pero es verdad que los argentinos nos apropiamos un poco del mate como si fuera el único país que lo toma. No es así. Para empezar, estoy segura de que habrán visto un mate alguna vez en su vida, en alguna foto o un video, y si no, se los muestro. Acá está mi mate. Es rosa porque me gusta el color rosa. La verdad es que no es un mate tradicional. Los tradicionales son de colores más naturales, como tierra, ¿no? Un marrón, porque están hechos de materiales naturales, como la calabaza. Pero a mí me gusta el color rosa, así que me compré este mate rosa. Cuando se habla de mate, en realidad podemos estar hablando de dos cosas. Porque
Una es el mate como bebida en general, como casi como concepto, y la otra es literalmente el mate físico, el vaso en el que tomamos la bebida. Las dos cosas son mate. Y el mate tiene más partes. Adentro tiene yerba, esto verde que ven en el mate, no sé si se ve bien en la cámara, son hojas secas. La yerba es básicamente lo que le da sabor al mate, lo que es el mate, ¿no? La yerba. Hay distintos tipos también, dependiendo del tipo va a tener diferentes sabores. El mate, si nunca lo probaron, tiene un sabor bastante amargo. Depende de la yerba, pero el mate es amargo por definición, básicamente, a menos que le pongan azúcar. Mucha gente está muy en contra del azúcar, dicen que es como, no sé, como que está prohibido. Ya les digo, es como un poco sagrado el tema del mate, entonces hay gente que se enoja si no se hace todo como tradicionalmente se hace, entre comillas. Si a ustedes les gusta el azúcar, pónganle azúcar. No va a venir un diablo a reclamarles el azúcar del mate, así que hagan lo que les hace más felices. Pero esencialmente el mate se toma sin nada, sin azúcar, sin nada. Si buscan en internet marcas de yerba mate van a encontrar un montón. Depende del país, hay marcas uruguayas, marcas argentinas, bueno, y más, ¿no? Y en cada país hay un montón de estilos de yerbas también. En general hay como una distinción importante, que es si la yerba tiene palo o no tiene palo. Si tiene palo o está despalada, a veces se dice así. El palo son como partecitas de la planta de la yerba mate. Son ramitas, por ejemplo, que se incluyen para hacer el sabor un poco más suave, porque en realidad lo que tiene sabor fuerte, es la hoja. Entonces, si uno no incluye el palo, el sabor es más intenso, porque es solo hoja, pura hoja 100%. Entonces la yerba, cuando no tiene palo, es un poco más polvorienta, ¿no? Te queda esas micropartículas de yerba en la mano, en el aire, cuando volcás, cuando pones la yerba en el mate, y es un sabor más intenso. Si ustedes van a probar mate por primera vez, les recomiendo que se compren yerba con palo, para que el sabor sea un poco más amigable. Yo personalmente tomo yerba con palo, por ejemplo, y me gusta especialmente la marca Playadito, que es un paquete amarillo, Playadito. Es bastante, yo creo que es como el mate estándar. Puede ser un poco fuerte si lo van a probar por primera vez. Les recomiendo otras marcas en ese caso, por ejemplo, La Tranquera. Es una marca que es un poco más suave. También está Salus o Salus, no sé cómo se pronuncia. Son un poquito más suaves. Y después, en el otro extremo, tienen yerbas como Rosamonte, que es nunca quise probarla porque dicen que es muy amarga, así que les recomiendo empezar por algo un poco más suave. Y después lo divertido de las yerbas es que cada marca tiene un sabor distinto, le ponen cosas distintas, tiene una intensidad diferente también. Eso es re divertido poder probarlas. Sé que para importar las yerbas puede ser un poco complejo, ¿no? Si no están viviendo en la Argentina, y puede ser caro también. Pero seguro que van a conseguir. Hay páginas como esta Pampa Direct. También hay otra que se llama El Gaucho Store. La verdad es que no compré ninguna porque estoy en la Argentina. Claramente. pero yo creo que si buscan, tiene que haber una tienda que importe productos de Sudamérica a todo el mundo. No creo que tengan problema en ese sentido. También hay otras yerbas que no son puras yerbas, sino que tienen otras cosas mezcladas, otras hierbas. A mí hay una que me gusta, que es de la marca CBC, que se llama Hierbas Serranas, creo, o algo así. Y tiene justamente otras hierbas, la yerba. Entonces se siente un poco, no solo más suave, sino más fresca también, con otros sabores. Hay otras yerbas que vienen, no sé, con cáscaras de naranja. Y está bueno, si son muy fuertes, se pueden mezclar dos yerbas. Por ejemplo, a mí el de las hierbas serranas me encanta, pero a veces tengo ganas de tomar hierbas con menos sabor, entonces mezclo la de CBC con la de Playadito. Bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, básicamente, y eso es lo divertido del mate.
Ahora que pudimos darle un poco más de contexto a qué es el mate, qué sabor tiene, después vamos a ver cómo se arma, les voy a contar un poco que el mate es una bebida originalmente guaraní, ¿sí? De un pueblo originario, que después se difundió a otros países, pero en su origen es de un pueblo originario. Técnicamente tiene varios beneficios a la salud. Digo técnicamente porque si bien los tiene, es raro encontrar a alguien que lo tome por los beneficios de la salud. Pero es antioxidante. Además, yo creo que te ayuda con la digestión. El mate es buenísimo cuando comes algo muy pesado, sobre todo si es muy dulce, y después tomas un mate o lo acompañas con el mate, y eso te ayuda a sentirte mejor. Es posible también que sea por lo amargo que es, ¿no? Contrasta bastante con lo dulce, entonces te ayuda a no sentirte empalagado. Es una palabra un poco específica, pero empalagado es sentirse empalagado es cuando comes algo tan dulce que sentís que tu lengua, tu boca, tus papilas gustativas están saturadas de dulce. Eso es estar empalagado. Es como una sensación un poco extrema del dulce. Y además de todo esto, el mate es un energizante, es una bebida energizante. Porque el mate tiene cafeína. Tal vez es algo que muchos o muchas de ustedes no sabían, pero sí tiene cafeína. No es tan fuerte como el café, yo creo. La verdad es que a mí, cuando estoy cansada, nunca se me ocurre tomar café porque yo no siento que me dé energía. Tal vez debería tomar más. Pero sí que cuando estoy cansada, tomo mate y eso me despierta, me da energía, me da ánimos. También hay otra realidad y es que el café tomas una taza. Bueno, normalmente tomas una taza. Y el mate tomas muchos. O sea, esto que están viendo acá es mi termo. Es donde se guarda el agua caliente. Mi termo específicamente tiene 750 mililitros de capacidad. Hay termos más grandes, más chiquitos. El que tengo yo es bastante chiquito, pero para una persona está perfecto. Me lo compré para eso, para ir a la facultad, para dar clases. No necesito un termo que pueda darle mate a una familia entera, sino a mí sola, por eso me lo compré. Pero 750 mililitros de puro mate es bastante. Entonces eso te da bastante energía. Técnicamente como energizante es más suave que el café, pero también tiene un efecto más sostenido y más equilibrado. Difícilmente sientas esa montaña rusa de energía que te da el café, que es que te da mucha energía y después cuando se va el efecto se siente esa baja. El mate es más sostenido, es un poco más natural por eso. Bueno, justamente sobre esto, más adelante en el video, en el episodio, les voy a hacer una advertencia, sobre todo si es la primera vez que están tomando mate o no están muy acostumbrados, muy acostumbradas, porque puede ser un poco peligroso subestimar la energía que te da el mate, pero eso más adelante. También más para el final del episodio voy a hablar un poco de la importancia cultural que tiene el mate. El ritual que significa el mate, cómo se toma en grupo, cuáles son algunas reglas implícitas. Todo eso va más para el final porque ahora vamos a tener el tutorial. Pero les quería decir antes de ir al tutorial, y es que justamente sobre reglas implícitas del mate, consejos para tomarlo por primera vez, de eso hablé bastante en un episodio que hice en Español al Vuelo. No sé si recuerdan a Franco, lo invitamos para hablar de cómo es trabajar como creador de contenido. Bueno, él tiene su podcast, que es Español al Vuelo, y me invitó a mí también a grabar un episodio. Es un episodio que, si lo quieren escuchar, escúchenlo, pero si escuchan Español desde el Sur, probablemente les aburra un poco la velocidad con la que hablo, porque bajé mucho la velocidad, bajé mucho el vocabulario para que sea más entendible. Pero creo que hoy podemos hacerlo un poco más desafiante. De todas maneras, gracias Franco de nuevo por haberme invitado si estás escuchando esto. Y vayan a escucharlo que quedó bueno. Entonces, ¿cómo armar un mate? Como les decía, lo primero para mí es elegir la yerba. ¿Qué yerba les gusta? Si quieren empezar, les diría, compren una yerba más suave, con palo, por ejemplo la tranquera. Playadito puede ser un poco amarga, pero es un buen lugar para empezar también porque es como la yerba estándar. Y después lo que también tienen que preparar es el agua caliente. Pero cuidado con la temperatura, no tiene que estar muy caliente,
porque lo que pasa es que puede quemar la yerba, entre comillas. Quemar significa que estaba tan caliente que pierde el sabor automáticamente. Sobre todo, sí, como les recomendé, van a usar yerbas más suaves, la tienen que cuidar de que no se queme, porque si no se pierde el sabor. Entonces, la temperatura ideal del mate, del agua del mate, es entre 70 y 80 grados Celsius. Les diría que es más o menos una temperatura un poco más baja que para el té, por ejemplo. Porque el té lo dejas, no sé, 2 minutos ahí descansando para que desprenda todo su sabor. Y para eso el agua tiene que estar caliente, porque si no cuando lo tomás ya va a estar fría. Entonces, un poquito menos que la temperatura del té. El agua no tiene que hervir, ¿sí? Hervir es cuando el agua ya está tan caliente, en grados Celsius son 100 grados, está tan caliente que empieza a escapar el aire en burbujas, ¿no? El agua se hace vapor, bueno, eso es que hierva. No tiene que hervir. Si el agua hierve a 100 grados, el mate tiene que estar en 80 o en 70, depende de la temperatura que les guste a ustedes. Básicamente lo tienen que poder tomar sin quemarse la boca. Creo que esa es la medida perfecta. Obviamente tiene que estar caliente, pero no en extremo. Una vez que el agua caliente está lista, la tenemos que poner en nuestro termo. Que el termo es esencialmente una botella que guarda cosas a su temperatura, los líquidos a su temperatura. Como verán, mi termo tiene un montón de stickers. Es muy común ponerles stickers a los termos, personalizarlos. También hay termos de un montón de marcas, los más chetos son los Stanley. Yo elegí una marca que creo que se llama Dakota, no sé por qué está tapado con un sticker, pero cumple su función, que es básicamente mantener el agua caliente. Después, si se quieren comprar el termo más cheto, ok. Para mí no hace falta. Los termos Stanley están muy bien si querés, no sé, ir a la montaña, hace mucho frío, necesitas guardar el agua a la temperatura caliente por mucho tiempo, ok, se justifica. Pero si vas a tomar un mate y necesitas que el agua se mantenga caliente un par de horas nada más, no gastes en un termo caro porque no tiene sentido. Además de tener la yerba y el agua caliente, otra cosa que hay que tener, por supuesto el mate, ¿no? Pero la otra cosa que hay que tener que es fundamental es la bombilla, ¿sí? La bombilla es de donde tomamos. Es esto, si están viendo el video. No hay mate sin bombilla. No se puede tomar de otra manera, básicamente. Ya que estoy, les cuento unas anécdotas que me llamaron la atención, que me divirtieron muchísimo de cuando estuve en Japón viviendo un tiempo. Yo estuve yendo a un instituto, o sea, fui a Japón para estudiar japonés y fui a un instituto de japonés en el que compartí clases con gente de todo el mundo. Gente de Europa, gente de América, gente de Asia, realmente de todo el mundo. Y a todo el mundo le interesó el mate. Nadie lo conocía. Yo era la única argentina, la única latinoamericana, de hecho. Y por supuesto, como estaban re intrigados, intrigadas, tenían mucho interés en el mate, querían probarlo. Nunca me voy a olvidar que una persona quiso tomar el mate, en vez de la bombilla, quiso tomarlo así, como un vaso. O sea, del costado del mate. Yo casi me muero. No puedes tomar el mate así porque te vas a tragar toda la yerba, que es un asco. Y además es una sensación fea. La bombilla justamente tiene en su base filtros para que la yerba no entre. O sea, no es un sorbete normal. Acá en la Argentina diríamos pajita. No es una pajita normal que usás para tomar, no sé, un jugo de naranja. No, tiene un filtro para que la yerba no pase, es especial para el mate. Es muy divertido porque en general, cuando un extranjero prueba mate por primera vez, lo agarra con un poco de miedo, como no solo extranjero de Europa, no sé, también latinoamericano que no tome mate, lo agarran con un poco de miedo. Y tiene sentido, con todo este estigma que tiene el mate de que se toma de una manera específica. Tiene sentido que te sientas intimidado, intimidada por el proceso. Otra cosa que hacían los extranjeros y que a mí me daba también mucha gracia era sospechar un poco del mate. Porque, claro, no podemos evitar pensar que el mate se parece visualmente un poco a la marihuana. Entonces,
no sé, tenían miedo de que los estuviera por drogar, no sé qué era lo que pensaban. No es droga, no te droga el mate, así que no se preocupen. Pero eso también me da mucha gracia. Y no es solamente los extranjeros que van a tomar mate por primera vez. En los aeropuertos también uno puede tener problemas, porque tiene, no sé, son hojas verdes secas. O sea, tienen mucha similitud, ¿no? Entonces, en los aeropuertos, si van a viajar a la Argentina y llevar yerba a sus países, traten de hacerlo con los paquetes cerrados, en sus envases originales, cerrados, sin abrir. No lleven yerba en otras partes, en bolsas, no, llévenlo en su paquete original cerrado, así se evitan los problemas. Ahora sí, tenemos nuestros 4 elementos, que no son agua, fuego, tierra, no, son termo, bombilla, yerba y mate. Y lo primero que vamos a hacer es poner la yerba en el mate. Van a ver que cuando yo pongo la yerba sale bastante polvo. Bueno, la idea es que no quede tanto polvo en el mate, porque puede quedar adentro de la bombilla. La bombilla igual hay que limpiarla cada cierto tiempo porque adentro se llena de yerba vieja, y eso puede cambiarle el sabor al mate. Pero vamos a suponer que sus bombillas están nuevas, así que no tienen ese problema. De todas maneras, es conveniente sacar un poco de ese polvo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nuestra mano arriba del mate, cuando el mate ya tiene la yerba, y vamos a agitar un poco el mate. Así, ustedes cuando sacan la mano van a ver que está llena de polvo. Y ese polvo lo tiran. Se sacuden las manos y listo. Yo eso lo hago 2 veces, para asegurarme de sacar la mayor parte del polvo. Van a ver que también en los bordes del mate queda yerba, eso también lo saco. Hay gente que no lo hace. No hay problema con no hacerlo. Yo lo hago porque me lo enseñaron así, me quedó la costumbre. Pero la verdad es que el mate genera tanto polvo que también es un poco inútil querer sacarlo todo. Es simplemente para sacar un poco y nada más. Ahora que tienen la yerba dentro del mate, llega el paso que genera más polémica. No los quiero asustar, no pasa nada, si es simplemente un mate, pero hay gente que se pone muy fundamentalista en esta parte, porque dicen que sí o sí hay que hacerle una montañita al mate. Y me van a preguntar, ¿qué es una montañita? Bueno, es esencialmente a lo que suena, es una montaña dentro del mate. Tenemos que lograr que la yerba quede en diferentes niveles. Entonces, que un lado del mate tenga la yerba acumulada, como en una especie de montaña chiquita, y del otro lado casi no haya yerba. ¿Para qué es esto? Bueno, porque del lado que no hay yerba, vamos a poner la bombilla y vamos a poner el agua también. ¿Cuál es el motivo de la montañita? Técnicamente es para que el mate no se lave muy rápido. Y este es otro concepto del mate, lavarse la yerba. Cuando la yerba se lava, es que se queda sin sabor. Entonces, si usamos toda la yerba al mismo tiempo, se va a lavar muy rápido. Vamos a usar todo el sabor de una sola vez y se va a lavar. Y entonces al poco tiempo hay que cambiar la yerba otra vez. Es simplemente eso. Pero como puede ser un poco molesto andar cambiando tanto la yerba, lo que se hace es hacer esta montañita. Hay gente que está obsesionada con que quede en ángulo recto, en 90 grados. Yo personalmente la hago como puedo y eventualmente esa montaña se destruye, cae, o sea, no se mantiene así todo el mate, pero es solo para retrasar un poco el momento de tener que cambiar la yerba. Yo me ayudo con la bombilla para hacerlo, y una vez que tengo la montañita, del lado de abajo le tiro un poco de agua, temperatura ambiente o fría. Ustedes piensen que la yerba está seca, ¿sí? Entonces, el primer impacto que tenga va a ser el más fuerte porque va a ser el primer impacto de agua, digo, ¿no? Va a ser el que hidrate la yerba por primera vez, el que le dé humedad a la yerba. Entonces, yo, y esto sí se los recomiendo bastante, es que le tiren un poquito de agua a temperatura ambiente, que no esté caliente, básicamente eso. Así la yerba se hidrata con un agua que no la queme, ¿sí? Y esto es preventivo en realidad, porque si ustedes se confunden con la temperatura del agua, que puede ser, a mí me pasa todo el tiempo,
a veces me queda demasiado caliente. Bueno, eso no les va a arruinar el mate. Si el agua está muy caliente, me voy a dar cuenta primero cuando la tome, me voy a quemar la boca. No hay problema, eso se puede después corregir. Saco un poco de agua caliente, le pongo un poco de agua fría. Pero tirarle agua a temperatura ambiente para que hidrate la yerba por primera vez va a prevenir eso, que se arruine la yerba, que se lave, que se quede sin sabor. Y ahora sí pongo la bombilla, la ponemos siempre del lado opuesto a la montañita y básicamente ya tienen armado el mate. No hay mucha más ciencia que eso. Ahora tienen que poner el agua caliente y tomarlo. Y eso es todo. Ahora que ya lo tienen, mientras se toman un mate, vamos a hablar un poco de cuáles son las reglas implícitas de esta bebida, justamente lo que les contaba, ¿no? Es algo de lo que hablé en Español al Vuelo. La primera regla, que es la más conocida y la más intimidante tal vez, es que no se puede mover la bombilla. ¿Qué significa esto? Bueno, si alguien me da un mate que armó otra persona, si alguien me ceba un mate, eso es un verbo importante, cebar un mate es básicamente servirlo, ponerle agua. Yo no puedo mover esa bombilla, porque como les contaba, la bombilla tiene filtros abajo para que la yerba no entre. Y si yo la muevo, corro el riesgo, ¿sí?, de que la yerba entre. Y eso lo que produce es que se tapa la bombilla, o sea que el agua ya no sube. A eso le decimos que la bombilla esté tapada o que el mate está tapado. Por eso la bombilla no hay que tocarla, no hay que agarrarla. El mate se toma agarrando el mate. He visto gente que tomando el mate por primera vez agarra la bombilla y lo quiere revolver como si fuera una cuchara, como si fuera un café. De hecho, en algunas representaciones en películas de Hollywood que quieren introducir elementos culturales exóticos y se ve un mate, a veces lo revuelven como si estuvieran revolviendo un café. Y a cualquier persona que tome mate cotidianamente ve esa escena y le agarra un ataque de pánico porque no se puede hacer eso, además no tiene sentido. La yerba no se revuelve, no es que queda concentrado más abajo, te tomás el mate y el mate queda vacío, no hay más agua, no hay nada que revolver. Bueno, esa es la importancia de investigar un poco de qué vas a hablar, qué vas a poner en tu película antes de ponerlo, ¿no? En fin. Después, una pregunta que tal vez suene un poco boluda, diríamos en la Argentina un poco tonta, que es ¿cuándo termino de tomar el mate? Bueno, un mate individualmente se termina cuando hace ruido. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar lo que es el ruido del mate. Pero cuando vos vacías todo el agua, te tomás toda el agua del mate, va a hacer ruido a aire que sube por la bombilla. Eso es el indicador de que terminé el mate. Se van a dar cuenta de cuando terminen el mate, pero les voy a mostrar ahora con el mío cuál es el ruido que tienen que escuchar. Es este. Ese es el ruido de mate. Después, si estamos en un grupo y hay alguien más que ceba el mate, otra regla importante es que el cebador, la cebadora, la persona que sirve el mate es siempre la misma. Y esto, otra vez lo aclaro porque tuve la experiencia en el exterior, en Japón, de estar tomando mate en grupo con otros extranjeros y de que la otra persona, cuando terminó el mate, agarrara el termo y se sirviera mate él mismo. Como si fuera, no sé, un jugo de naranja que estamos tomando todos de la misma botella, pero no funciona así. Entonces le dije, no sé, me quedé como un poco impactada porque en general la persona que sirve es siempre la misma. No sé por qué existe esa regla, pero no es que vos podés agarrar el termo vos mismo y servirte el agua. No, tenés que esperar a que el mate llegue. Esto es un poco porque la persona que está cebando probablemente es la dueña del mate, entonces conoce más el mate, conoce más el termo, sabe de dónde sale el agua, cuánta cantidad sale, o está protegiendo esa montañita, ¿no? Porque si tiramos agua arriba, justo arriba de la montañita, eso se pierde. Entonces, el mate lo ceba siempre la misma persona. Y también es una cuestión de, tenés que esperar tu turno. Si es una ronda de 5 personas, uno no puede agarrar y servirse el mate cuando quiera. En general, en los grupos se comparte siempre el mismo mate.
el mismo mate y el mismo termo. Entonces hay turnos. Y por último, ya que estamos hablando de tomar mates en grupo, hay otra regla muy importante que yo aprendí por las malas y que es un chiste en la Argentina. No sé si pasa de la misma manera en Uruguay, por ejemplo. Cuando uno es agradecido, sufre un poco con esta regla porque no podés decir gracias cuando te dan un mate. Bueno, técnicamente podés decirlo cuando te lo dan, ¿no? Pero cuando lo terminás, haces el ruidito de mate, así sabes que lo terminaste, y se lo das a la persona que ceba el mate, si le decís gracias, se entiende que no querés más, que ese fue tu último mate. Entonces, por ejemplo, a mí una vez me pasó que en la facultad una compañera me ofreció un mate, tomé uno, le dije gracias, y me dijo, ¿qué? ¿Ya no querés más? Y yo como, sí quiero. Pero si no le dije que no quería, claro, le dije gracias. Ese es el problema. Ahora que ya saben cómo armar un mate, ya saben cuáles son las reglas implícitas de tomar un mate, les voy a dar algunos consejos. El primero es algo que les anticipaba antes, y es que tengan cuidado la primera vez que toman el mate. Primero, por las dudas con la temperatura, uno nunca sabe a qué temperatura le gusta tomar el mate a una persona. Yo he tomado mates de personas masoquistas que lo tomaban a una temperatura de volcán, más o menos, y me quemé la lengua, así que cuidado con la temperatura, pero principalmente cuidado con esto de que es energizante, de que tiene cafeína. El mate es una bebida de costumbre. Yo creo que la primera vez que lo prueben no les va a gustar. A mí me pasó eso, tuve esa experiencia. Por los primeros 22 años de mi vida no me gustó el mate. Como empecé a tomarlo de adulta, me acuerdo perfecto de la primera vez que lo tomé en serio, ¿no? Que no le di así un sorbito nada más, sino que tomé 2 o 3 mates. Y me acuerdo que me empecé a sentir un poco mal. Sentía que estaba temblando, ¿no? Temblar es cuando el cuerpo se mueve un poco y no lo puedo evitar, es muy poquito, pero estás temblando, por ejemplo, temblar de frío, ¿no? O temblar de miedo, si tenés muchísimo miedo. Un poco sentía que estaba temblando, ¿no? Que se hacía así con la mano no, si la mantenía en el aire no se quedaba quieta, sino que un poco temblaba. Bueno, ese es el efecto de la cafeína. Sobre todo lo aclaro para personas que no toman café, como yo, o si tomo un café con leche 2 veces por semana, no sé, realmente no tomo, entonces no estoy acostumbrada a la cafeína y puede producir ese efecto de un poco como de ansiedad si tomamos mucho. Así que tomar con precaución las primeras veces. Y después tomar con precaución también porque, como les decía, el mate es digestivo. Digestivo de verdad. No solo porque es amargo y ayuda con lo dulce, contrarresta el sabor dulce, sino también que te ayuda con la digestión. Entonces, las primeras veces que toman mate es probable que después tengan que ir al baño. Es un efecto re común, es el del mate. Por otro lado, está buenísimo. Te ayuda a ir al baño. Si tenés problemas, te ayuda. Está buenísimo. Solamente tengan cuidado, o sea, no se excedan, sobre todo si están en un parque, que no tienen un baño cerca. Bueno, cuidado con eso. Después cuando se acostumbren eso no va a ser así. Yo me puedo tomar 2, 3 termos ahora de mate por día si quisiera. Pero tiempo al tiempo. Y después, un último consejo que tengo para darles es que si van a tomar mate, sobre todo si lo llevan a una plaza, a un parque, ¿no? Un lugar en el exterior, lleven también agua. Me van a decir, pero el mate es agua. Sí, técnicamente es agua con sabor. Lo que pasa es que la yerba mate tiene un efecto diurético, o sea que ayuda a eliminar los líquidos del cuerpo. Y por eso puede ser un poco deshidratante el mate. De hecho, yo ahora tengo sed y hace 1 hora que estoy tomando mate, que estoy tomando agua técnicamente, ¿no? Pero como les decía, el mate es diurético. Entonces, al mismo tiempo, para no deshidratarse, tienen que tomar un poco de agua. Con todo esto que les dije a lo largo del episodio, no quiero que se asusten con el mate, porque, como les decía, tiene varias reglas, tienen que tener cuidado las primeras veces que lo toman. Probablemente se pregunten por qué alguien elegiría esta bebida que tiene todas estas reglas, que te puede, no sé, hacer mal. Una vez que te acostumbras, ya les digo, no pasa eso, ya no te pasa eso en el cuerpo. Pero la verdad es que el mate es una bebida
de costumbre. Yo no sé si es una bebida que vos probás y decís, wow, qué rica. En general toma un tiempo acostumbrarse. Una vez que te acostumbras, es difícil dejarlo, porque lo que tiene el mate es que te acompaña. Es un poco como fumar cigarrillo, pero mucho más saludable, claramente. Pero te da esa sensación de compañía el mate, ¿no? Mientras estás trabajando, mientras estás viajando. Si haces un viaje en auto, por ejemplo, es el mejor compañero. En Uruguay creo que es un poco más extremo porque ellos lo toman, no sé, andando en la moto. He visto personas en la moto con el mate o en la calle, en el colectivo. Nosotros no lo tomamos tanto en todos lados. Lo tomamos cuando estamos más tranquilos, ¿no? Creo que esto es algo de lo que hablaba también con Loa en el episodio de cómo es hacer amigos latinos. Pero sí, yo creo que el mate es muy compañero, porque tiene esa cosa, casi esa magia, diría, de que te acompaña un buen tiempo. Cuando vos te haces un mate, primero es todo el ritual de hacerte el mate, que, bueno, te acostumbras y te lleva 5 minutos, no más que eso, o menos. Pero una vez que lo tenés te puede durar 1 hora, incluso más si no te molesta una yerba un poco lavada. Es una bebida que te despierta, que te da energía, que te reconforta. También la temperatura del mate es muy reconfortante. Es caliente, pero no es excesivamente caliente. Además, nunca se enfría, porque para eso está el termo. Lo podés tomar prácticamente donde sea y no está mal visto porque no da olor, no es invasivo para las otras personas. En Japón, por ejemplo, me acuerdo que en las clases yo no podía comer, solo podía tomar agua. Y como a mí me molesta un poco desayunar, o sea, me despierto con el estómago pesado, no quiero comer nada, me llevaba un mate a la clase y nadie me decía nada, porque claro, es como tomar agua. Pero el mate también tiene un efecto de saciedad, ¿no? Saciedad, que es sentirte lleno, como que comiste. Obviamente por un ratito, después tenés que comer, ¿no? El mate no reemplaza ninguna comida, pero sí que si no podés comer en ese momento, podés tomarte un mate y dejás de sentir hambre por un tiempo. Pero principalmente creo que el mate no solo es buen compañero individualmente, también es un gran elemento para compartir con otras personas, para estar en compañía con otras personas y tener la excusa de tomar mate, incluso para conocer personas nuevas. Como les contaba, en la facultad es muy común que si yo estoy tomando mate, aunque no conozco mucho a las otras personas, si están al lado mío les voy a ofrecer un mate. Está un poco mal visto no ofrecer. Es verdad que algunas personas solo comparten mate con quienes son sus amigos o compañeros, no con personas desconocidas. Y bueno, tiene sentido. Pero el mate es una gran excusa para conocer gente nueva, para hablar con gente nueva. Es buenísimo para salir con personas sin tener que gastar nada, porque la yerba en la Argentina es barata, o bueno, al menos no es cara, entonces no necesitas tener plata para juntarte a tomar un mate. Es simplemente un mate. Pero es una acción que te da una excusa para juntarte. El mate tiene esa cosa, ese elemento que tal vez a muchos, a muchas, les resulte un poco desagradable, que es que se comparte entre un grupo de personas, se usa el mismo mate, se toma de la misma bombilla. Otra regla que acabo de pensar, por favor, no limpien la bombilla antes de tomar. Se comparte. Sí, puede ser un poco desagradable pensarlo las primeras veces, cómo voy a compartir algo con otras personas, ¿no? Compartir la saliva. Se lo olvidan, después se lo olvidan. Una vez que se acostumbran a compartir el mate, no pasa nada. Difícilmente te enfermes, te pase algo, es simplemente un mate. Y limpiar la bombilla está mal visto, es como un signo de, no sé, de mala educación. Por todo esto, el mate es re importante. Es un símbolo cultural de muchísimo peso. En la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Es nuestra identidad, el mate. Es algo que viene de acá, que no viene de otro lado. Que nosotros sabemos hacerlo. Es no solo algo material, es también conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos qué es esto del ritual del mate, cómo hacerlo, las reglas que lleva, que conlleva el mate, ¿no? Es algo que otras personas no nos pueden decir cómo hacer. No, al menos de países extranjeros, sobre todo
si vienen de Europa, de Estados Unidos, que en general, no sé, tenemos muchas costumbres que vienen de allá. Y a veces hay como esta cuestión un poco, bueno, triste, un poco antinacionalista de pensar que todo lo que viene de afuera es mejor y de que el conocimiento y la cultura está allá afuera, cuando no es verdad. Tenemos un montón de valor cultural y de conocimiento acá en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Pero el mate justamente es algo sobre lo que nosotros y nosotras entendemos más que cualquier otra persona del mundo, cualquier otra sociedad del mundo, ¿no? En estos 4 países que les mencionaba principalmente. Entonces es inevitable que se vuelva una identidad cultural, así como el asado, como el fútbol. Yo siempre reniego de esas cosas. Renegar es una palabra un poco compleja. Justamente viene de negar, ¿no? Decir que no. Renegar es rechazar esa cosa, ¿no? Es no aceptarlo. Entonces yo un poco siempre reniego de decir que los argentinos somos fútbol, mate y asado, porque es a veces de lo único que se habla. También por eso estuve renegando un poco con hacer este episodio del mate, porque somos mucho más que una bebida y que un deporte. Pero tampoco podemos negar que somos eso, que somos argentinos porque tomamos mate, porque es nuestra cultura. Entonces, como extranjero, venir a la Argentina, aprender lo que es un mate, aprender a hacerlo, aprender las reglas para tomarlo, todo eso es un signo de amor a la cultura. Es un signo de respeto, de admiración también, ¿no? Y para nosotros es muy lindo que alguien se tome el tiempo y el esfuerzo de ir más allá, de entender más a fondo nuestra cultura, de valorarla también, ¿no? De apreciarla, de tomarse la molestia de probar un mate, que a veces por ahí no es muy rico, pero probarlo, no solo una vez, 2, 3 veces, intentar realmente que guste, ¿no? El mate y compartirlo en grupo. Yo creo que eso es algo que tiene mucho peso para la Argentina como sociedad, para los y las argentinas. Y entonces, si un extranjero, una extranjera viene y dice, te hago un mate, a nosotros nos va a encantar la idea y la vamos a apreciar. Porque es un signo de, bueno, quiero conocer tu cultura, quiero adaptarme un poco, quiero conectar con vos. Y no digo que si no toman mate, entonces no hay chance de que se adapten a la cultura argentina. Hay muchos argentinos que no les gusta el mate. Tengo mucha familia que no toman mate y no les gusta. Pero tratar de entender y de probar y... No sé, no es lo mismo decir probé y no me gustó que decir nunca probé y no me interesa, ¿no? No es lo mismo. Es simplemente una posible puerta de entrada a la cultura argentina y latinoamericana, bueno, más específicamente sudamericana, ¿no? El mate. Y con esto creo que podemos cerrar este episodio. Creo que hablé bastante en detalle. Seguro que hay cosas que no dije, que se me escaparon, detalles que no están. Si es así, las invito a que me dejen comentarios, que me cuentan sus experiencias con el mate, incluso si nunca lo probaron, dónde lo escucharon por primera vez, porque estoy segura de que escucharon hablar del mate. Les pido perdón, somos un poco insoportables, los y las argentinas, hablando del mate. Como les dije, nos da mucho orgullo por alguna razón, es una parte muy profunda de nuestra identidad, así que lo van a escuchar y lo van a ver en todas partes. Y si es la primera vez que escuchan del mate, también déjenme sus comentarios sobre qué impresión tuvieron. Muchas gracias, como siempre, por haber llegado hasta el final del episodio y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.